¿Cómo estamos? ¿Bien? Bendecidos. Qué bueno. Vamos a continuar con la serie de prédicas que tenemos este mes. La prédica del día de hoy vamos a hablar sobre el discipulado. Hemos estado hablando sobre el señorío, sobre los valores de nuestra iglesia. Nosotros tenemos una iglesia y caminamos con valores. El valor del señorío, el valor del evangelismo, el valor del discipulado, el valor del liderazgo, de la familia. Tenemos una visión, caminamos en una visión de parte de Dios. No estamos como que a ciegas, como dice Pablo, no tiramos manotazos al aire. Sabemos lo que estamos haciendo, sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué es lo que el Señor quiere de parte de nosotros. Ni siquiera estamos buscando qué es lo que el Señor quiere de parte de nosotros, ya lo sabemos. Él quiere que lo honremos, Él quiere que lo adoremos con nuestra vida, con nuestras acciones. Él quiere que vivamos una vida para Él, y así es como vivimos. Pero ¿cómo podemos caminar en esa honra, en esa dirección? Es a través de los valores, a través del evangelismo, a través del señorío, que es reconocer que Jesús es el Señor, es la autoridad de toda la creación. Es que Jesús es mi autoridad, yo he reconocido a Jesús como mi Señor, pero no reconozco que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso. Entonces no creemos en el señorío de Jesús. Jesucristo es el Todopoderoso. Jesucristo es el dueño de nuestras vidas. Mi vida no me pertenece. Si nosotros tenemos un señorío, mi vida es de Jesús. Él compró mi vida con su sangre. Mi vida no me pertenece, no puedo hacer lo que yo quiera, no puedo vivir como yo quiera, no puedo pensar lo que yo quiero y hacer lo que yo quiero. Mi vida le pertenece a Jesucristo. Él en la cruz pagó por mi vida y la pagó con sangre. Si yo digo que tengo a Jesucristo como mi Señor, pero mi vida me sigue perteneciendo, pues analicemos si realmente Jesucristo es nuestro Señor. Si no hay señorío, no hay bendición. La bendición viene de una autoridad que Dios se ha puesto sobre nosotros, una dirección. Él es nuestra autoridad. Entonces, el evangelismo es hablar de que Jesús es el Señor, decirle a los demás, Él es el Señor, hablar de Él. Estamos tan confiados de que Él es la autoridad máxima de toda la creación, de que Él tiene el control de todas las cosas, que el sol no se mueve si Él no lo decide, que las estrellas no se mueven si Él no lo decide, que nada se mueve sin la autoridad de Él. Y hablamos de ese Señor y tenemos una relación con Él. Y eso es lo que evangelizamos. Evangelizamos no conocimiento ni religión, evangelizamos una relación. Hablamos de un Dios todopoderoso que quiere relacionarse con nosotros. No hablamos de un Dios que se acomoda a mis planes, ni hablamos de un Dios que se somete a mi voluntad, ni hablamos de un Dios que hace lo que yo quiero. Hablamos de un Dios que se relaciona conmigo y me muestra qué es lo que Él quiere. Y nosotros aceptamos su señorío, porque es preferible caminar bajo el señorío de Jesucristo que bajo el señorío del diablo. No hay dos, no hay más. O caminamos bajo el señorío de Jesucristo o caminamos bajo el señorío del diablo. ¿Se oye feo? Pero es verdad. No tenemos tres opciones, hay dos. Yo prefiero caminar bajo el señorío de Jesucristo. Prefiero hacerle caso a Jesucristo que hacerle caso al diablo. Prefiero caminar bajo la autoridad de Jesús que bajo la autoridad del diablo. Yo prefiero hacer lo que Cristo me dice que lo que el diablo me dice. Entonces, cuando evangelizamos, mucha gente piensa que evangelizar es simplemente ir a hablar de cosas religiosas. No hablamos de cosas religiosas, hablamos de un Dios de relaciones.
Hablamos de un Dios que quiere estar con nosotros. Hablamos de un Dios que quiere relacionarse con nosotros, de un Dios que quiere platicar con nosotros, que quiere que confiemos en Él. Y cuando hablamos de discipulado, es decirle a esa persona que escuchó del Señor, que no solamente se trata de escuchar del Señor, sino se trata de caminar con el Señor. Muchos llegamos a ese punto del evangelismo donde aceptamos a Dios y que Dios existe, pero no queremos caminar con Dios. Y caminar con Dios se necesita del discipulado. El discipulado no es ir a tomar un curso de Biblia, eso no es discipulado. Eso puede ser un diplomado, puede ser una capacitación. Eso no es discipulado. Discipulado es caminar con Cristo. Discipulado es vivir en Cristo, movernos en Cristo. Lo demás es parte del discipulado, aprender de la Biblia, es parte del discipulado, crecer en conocimiento, es parte del discipulado, sí, pero no es discipulado eso. Es que yo ya tengo 5 cursos de teología y por eso soy un discípulo de Cristo. Es mentira, has tomado muchos diplomados, pero no discipulado. El discipulado camina bajo el señorío de Jesucristo, camina de la mano de Jesús, vive de la mano de Jesús. Quizás puedes tener mucho conocimiento, pero discipulado no es conocimiento, discipulado es relación. Discipulado es relación. ¿Cuánta relación tienes con Cristo? ¿Cómo caminas con Cristo? ¿Cómo vives tu vida en Cristo? No cuánto sabes de Cristo. Me encanta el libro de Corintios cuando en 1 Corintios, en el capítulo 8, cuando el apóstol Pablo está hablando con los corintios y les dice, no obstante, dice en el capítulo 8, dice, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. El que afirma que sabe mucho, pues está bien, pero realmente a quien Dios valora, a quien Dios reconoce es a quien ama a Dios. No el que sabe mucho de Dios, sino el que ama a Dios. Dios es un Dios de relaciones y su discipulado es un discipulado de relaciones. Y vamos a empezar con la escritura de Lucas 6:12. Dice, por aquellos días Jesús fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes los llamó apóstoles. Estos fueron Simón, quien puso también el nombre Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó a Jesús. Si ustedes están viendo, esta escritura es una escritura bien sencilla que aparentemente no dice nada, pero dice demasiado de lo que Jesús nos quiere enseñar de un verdadero discipulado. Primeramente, Jesús tenía una relación con Dios. El discipulado es relación, no conocimiento. El conocimiento es parte del discipulado, pero si sabes mucho, pero no tienes una relación con Dios, quiere decir que sabes mucho solamente, pero no eres un discípulo de Cristo. Por aquellos días Jesús fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Relacionándose con Dios, orando toda la noche, teniendo una relación toda la noche. ¿Qué tan importante era para Jesús la relación con Dios? Tan importante o aún más importante que su propio bienestar, aún más importante que el descanso, aún más importante que el sueño. Todos los días trabajaba Jesús día y noche, y dice que toda la noche le invirtió a estar en una relación
con Dios. ¿Por qué estaba haciendo eso? Lo más importante para Jesús era su relación con su Padre. Esa era la más importante, pero eso era lo que le iba a enseñar también a sus discípulos. Y dice que Él llamó y escogió a 12, a los cuales les llamó discípulos y después les dijo apóstoles. Y empiezan a nombrar a los 12 personas que Jesús había escogido. Esas 12 personas eran completamente diferentes una de otra, con características y caracteres completamente diferentes, con profesiones completamente diferentes. Unos pescadores, otros recaudadores de impuestos, otros celotes, otros administradores o contadores, otros de diferentes profesiones, de diferentes caracteres, de diferentes familias, de diferentes lugares de donde venían. Y Jesús unió a esos 12, porque discipulado no es solo relación con Dios, discipulado es una relación con nuestros hermanos. Jesús les enseñó a relacionarse entre ellos. Pero discipulado no es solo relacionarse con nuestros hermanos. Jesús les enseñó a relacionarse con los que no se habían convertido. Cuando Mateo se une, lo primero que hace es una fiesta e invita a todos sus amigos, y ahí estaban Jesús y sus discípulos. Cuando la mujer pecadora llega ante Jesús porque la iban a apedrear, ahí estaban Jesús y sus discípulos. Jesús nunca se desconectó y nunca permitió que sus discípulos se desconectaran de los que aún no se habían convertido a Él. Mucha gente cree que ser discípulo de Cristo es aislarse del mundo. Pablo dice: de cierto les digo y les ordeno que no se junten con aquellos que fornican, con aquellos que toman, con los borrachos, con los incrédulos, con los borrachos, con los pecadores. Empieza a decir, pero no con los que están en el mundo, sino con los que se dicen cristianos y siguen haciendo lo mismo. Ustedes deben de seguir en contacto con el mundo. Un discípulo, alguien que se dice discípulo de Cristo y no tiene contacto con el mundo, no es discípulo de Cristo. Porque el discípulo de Cristo está interesado, tiene el mismo corazón de su maestro, y el corazón de su maestro es por los que no conocen al Señor. El corazón de Jesús es por los que no conocen al Señor. De hecho, Él vino a sus discípulos y Él dice que venía en un principio por el pueblo de Dios únicamente, pero como el pueblo de Dios lo había rechazado, se abrió la puerta a los gentiles, que somos todos nosotros, que nos llega la salvación por medio de Jesús. Entonces, lo que nos está enseñando Jesús es que discipulado es una relación con Dios, una relación con mis hermanos y una relación con el mundo. Eso es discipulado. Discipulado no es conocimiento, discipulado es relación. Todos eran completamente diferentes, de diferentes caracteres, de diferentes profesiones. ¿Creen que era fácil convivir entre ellos? No es fácil, no era fácil convivir entre ellos. Unos se envidiaban, otros se peleaban, otros se enojaban entre ellos. Ese es discipulado. Discipulado no es que todo esté bien, ni que todo es color de rosa. Discipulado es aprender a relacionarnos con los demás. La Biblia no es muy explícita en qué tipo de conocimiento les enseñaba Jesús a sus discípulos. No dice claramente que les diera algún manual o que tuvieran un manual. Tenían las escrituras, pero no era explícita. Simplemente dice que se reunían, que pasaban tiempo juntos, que el Señor les enseñaba, pero no es explícita en qué era lo que les enseñaba claramente. En lo que es muy explícita era en que pasaban mucho tiempo juntos.
¿Por qué es tan importante el discipulado? ¿Por qué es tan importante para Jesús? Y constantemente lo está mencionando Jesús en todas las escrituras, durante todo su andar hablaba de discipulado. Y de hecho, antes de subir al cielo, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, les dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos. O sea, vuelve a insistir en el discipulado. ¿Por qué es tan importante el discipulado? Una de las cosas que tenemos que entender, que nuestro Dios es un Dios de relaciones, y el discipulado es relación. Y si vemos en el Génesis, Dios se presenta en el primer capítulo se presenta como un Dios poderoso, como un Dios que crea todo, pero en los últimos días se demuestra y se manifiesta como un Dios de relación, y se encuentra con Adán y Eva y tiene una relación con ellos, y crea a Adán y a Eva. No es bueno que Adán esté solo, y le crea una compañera, y empiezan la relación. Pero ¿qué fue lo que pasó en el Génesis? Vemos en el Génesis que Adán y Eva, hubo un problema allí bien serio, que llegó el pecado. Dios les había dicho: del fruto que hay del árbol, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese fruto no comerán. Habiendo miles de frutos, habiendo una gran cantidad de frutos, ellos decidieron comer de ese fruto. ¿Qué fue lo primero que demostraron? No confiaron en Dios. Las relaciones están basadas en la confianza. Una relación sin confianza es una relación que no va a funcionar. Un discipulado, el discipulado es sumamente importante en la vida del cristiano, porque es a través del discipulado que el discípulo va a aprender a tener confianza. Es algo que perdió, es algo que hizo que se separara de esa relación con Dios. Los discípulos, Adán y Eva, no tenían confianza de Dios. Ellos dijeron: bueno, Dios nos dice que no, pero aquí la víbora nos dice que si nosotros lo comemos vamos a obtener conocimiento más que Dios, o casi igual que Dios, y llegaremos a ser como Dios. Entonces yo voy a creer más en mí, en mi razonamiento. Yo voy a creer más en mí y menos en lo que Dios está diciendo. ¿Cómo se llama eso? Falta de confianza, desconfianza. ¿Y de dónde viene la desconfianza? La desconfianza, les voy a decir, hermanos, y tienen que tenerlo bien claro: la desconfianza es la máscara del orgullo. La desconfianza es la máscara con la que se presenta agradablemente el orgullo a nuestras vidas. Cuando nosotros desconfiamos de todo, cuando nosotros somos desconfiados de todo, no confiamos en nadie, no confiamos en nada, siempre estamos desconfiando, esa es la máscara con la que se presenta el orgullo. ¿Por qué? Porque solamente confiamos en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros queremos. Eso fue lo que los apartó de Dios, la desconfianza. La pregunta, hermano, si la palabra si Dios está hablando de una relación basada en la confianza, ¿cómo está tu confianza? ¿Qué tan desconfiado eres? Nos vamos a meter a cositas un poquito así serias. ¿Qué tan desconfiado eres? Te voy a decir una cosa: si eres desconfiado, no vas a invertir, y el discipulado es inversión. El discipulado es inversión. Si tú no trabajas con la confianza, si tú no confías y no trabajas en ser confiado, no vas a poder invertir. Y si no inviertes, no puedes caminar en una relación con Cristo, y no puedes ser un discípulo de Cristo, porque el caminar en Cristo se requiere de invertir,
se requiere de tener confianza, se requiere de invertir tiempo, se requiere de invertir esfuerzos, se requiere de invertir dinero, se requiere de invertir tiempo en estudiar las Escrituras, en orar, en invertir tiempo en los demás. No, pero es que yo estoy esperando que primero suceda lo que yo quiero que suceda para que entonces poder confiar. Hermano, no estás viviendo en confianza, estás teniendo una relación de conveniencia con Dios. La relación de confianza tú das y tú no esperas nada. El discipulado es eso. El discípulo invierte sabiendo que quizás no va a recibir nada, y el que discipula invierte en el discipulado sabiendo que no va a recibir lo que él quiere. Esa es confianza. La otra se llama conveniencia, que fue lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos buscaban una conveniencia con Dios, una relación de conveniencia, no una relación de confianza. Si tú estás esperando que los demás hagan lo que tú quieres, si tú estás esperando en que primero no te decepcionen, en que primero no te fallen, en que primero no te den lo que tú necesitas, te voy a decir, nunca vas a invertir. ¿Por qué? Porque esto se trata de confianza. El discipulado en Cristo es confianza, no conveniencia. Ellos, Adán y Eva, tenían una conveniencia con Dios, pero Dios no busca una relación de conveniencia, busca una relación de confianza. El apóstol Pedro, cuando Jesús va a ascender al cielo, después de que resucita y se les presenta y les habla, Jesús le habla a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Dijo: sí, Señor, si te amo, apacienta mis ovejas. 3 veces le pregunta a Jesús: ¿me amas? Y Pedro: ¿por qué dudas? Porque Pedro, yo veo que tu amor está aquí y aquí y aquí, pero Pedro, no te veo en tus manos que me ames. Mucho pensamiento, mucho sentimiento, mucha palabra, pero nada de acción. Me has fallado 3 veces. Me has negado. Has hecho lo que te da tu gana. Y dices que me amas. Señor, sí te amo, ok. Invierte en mi reino. Señor, pero yo ya creo en ti, yo ya te amo, ok, demuéstramelo. Pero ¿con quién? Con los que te van a fallar. Demuéstrame que me amas con los que te van a fallar. Demuéstrame que vas a invertir en donde te van a traicionar. Demuéstrame que vas a invertir con las personas que te van a fallar. El discípulo que cree que va a recibir lo que él quiere está equivocado, está caminando en un falso discipulado. Jesús fue traicionado, Jesús fue señalado, Jesús fue vituperiado, Jesús fue abandonado. ¿Por qué piensas tú que como discípulo, cuando inviertas, no se te va a traicionar? ¿Por qué piensas que no se te va a vituperiar? ¿Por qué piensas que todos te van a querer y que todos te van a tratar muy bien? Ese es un falso discipulado que está caminando en una falsa esperanza. Jesús, el día de la cena, antes de ser crucificado, el día de la cena, Él sabía que lo iban a abandonar todos. Él sabía
que iba a ser traicionado, y aún así estaba sentado en la mesa con sus discípulos, los que lo iban a abandonar, los que lo iban a traicionar, los que lo iban a negar. Estaba partiendo el pan. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la relación de discipulado se basaba en la confianza, no en la conveniencia. No es qué vas a hacer por mí. Mi responsabilidad es qué tengo yo que hacer por ti. Ese es discipulado. ¿Qué tengo yo que hacer por mi hermano? ¿Qué tengo yo que hacer por mi iglesia? ¿Qué tengo yo que hacer por mi esposa, por mis hijos? ¿Qué tengo que hacer por mis hermanos? No qué tienen que ellos hacer por mí para yo confiar en ellos, y entonces ya que confié en ellos, ahora sí invertir en ellos. Invertimos independientemente que confiemos o no. Nuestra relación de discipulado, hacemos discípulos basados en la confianza, no en la conveniencia. Discipulamos y tenemos una iglesia y la tenemos abierta y estamos discipulando e invertimos en la gente, no por lo que vamos a recibir, sino porque ese es discipulado, y confiamos en el discipulado de Jesús. Y confiamos en los planes de Jesús, y confiamos en los métodos de Jesús. Invertimos de nuestro tiempo, invertimos de nuestro dinero, invertimos de nuestro esfuerzo, porque confiamos en Jesucristo. Preferimos vivir en confianza que vivir en duda. Preferimos caminar en confianza e invertir, aunque seamos decepcionados, aunque seamos traicionados, pero sabemos que estamos caminando en la confianza. Qué feo es vivir en desconfianza. Qué feo es: no te doy porque quién sabe qué vas a hacer con lo que te dé. Qué feo es eso. Eso es del diablo. Y así pensaba Adán y Eva. Qué feo no invertir en Dios porque tenemos miedo que nos traicione. Jesús les está enseñando a sus discípulos a tener confianza en Él, en Dios, en ellos mismos, y aún en los que saben que los van a traicionar. Adán y Eva tenían desconfianza. Creían más en sus planes. Creían más en ellos mismos. O sea, Señor, si no me das lo que yo quiero, pues entonces ¿cómo voy a estar en relación contigo? ¿O cómo me voy a relacionar con los demás? Me encanta cuando lo del apóstol Pedro: ¿me amas? Ok, invierte donde te van a traicionar. Invierte con los que te van a dar dolor de cabeza. Invierte con los que vas a batallar. Jesús le está diciendo: es bien fácil que creas en mí y es bien fácil que inviertas en mí. Invierte en los que te van a fallar. Eso es ser mi discípulo. Si vas a dar, da, y no esperes nada a cambio. Eso es discipulado. Eso es ser un discípulo de Cristo. Es que si doy, después me van a traicionar. Es que si doy, después me van a hacer un lado. Si nosotros estamos esperando en ser discípulos de Cristo y esperar algo a cambio, estamos caminando en un discipulado completamente incorrecto. Y les vuelvo a repetir: la desconfianza es la máscara bonita con la que se presenta el orgullo. ¿Y saben cómo la catalogamos? Esa desconfianza es que estoy siendo sabio. Eres desconfiado, no eres sabio. Eres desconfiado. El sabio sabe que tiene que confiar en Dios. Eso es sabiduría. Sabiduría es confiar en lo que Dios ha dicho. Sabiduría es confiar en lo que Dios ha hablado. Sabiduría es confiar en sus promesas. Eso es sabiduría.
Lo otro se llama desconfianza, y hemos maquillado la desconfianza con palabra. Es que es sabiduría, es desconfianza. Y mientras no le pongas el nombre correcto, no la vas a vencer. Y nunca vas a poder invertir libremente en el reino de Dios. Siempre vas a estarte limitando para invertir en el reino de Dios. Amén. Está durito. Ay, a mí me dolió mucho cuando la preparé. Me dolió. El Señor me sacudió. La palabra discípulo viene de una palabra hebrea bien interesante. La palabra es talmid. En el libro de Isaías, en varios libros de los profetas, ellos hablan que tenían talmid. En hebreo significa aquel que necesita aprender, aquel que necesita conocer. Pero el hebreo, a diferencia de nuestro idioma actual, casi todos los idiomas antiguos son, vamos a decirlo de esta forma, son pictóricos. O sea, no es, pues, ¿qué es talmid? Cada letra tiene un significado, cada letra tiene un simbolismo, y para poder entender el mensaje completo de una palabra hay que ver letra por letra. No es nomás el mensaje, vienen todas las letras. Entonces la primera letra del talmid en hebreo es la T, que es una forma de una cruz, y para ellos la cruz significaba un pacto. Y es la primera letra del Talmud, de la escritura, de la palabra. Pacto, acuerdo, es la primera letra del Torah. Después viene, acuérdense que no se le utilizan letras, el hebreo no utiliza vocales, utiliza consonantes. Para poder entenderlo se le agregan ciertas vocales, pero la letra siguiente sería la letra L, o la Med se llama, y representa un cayado de un pastor, que es la segunda letra. Tiene la forma del cayado de un pastor, que significa autoridad, que significa yugo. Un pastor siempre usaba este bastón como símbolo de autoridad, pero que también era usado para dirigir, para jalar, para empujar a sus ovejas en la dirección correcta. La tercera letra es Mem, que significa olas de agua, océano, pero también tenía un significado relacionado con la madre. Entonces significaba nacimiento. Mem significaba nacimiento. Entonces la letra D es Dalet, que en hebreo significa puerta, y si ustedes los ven, cada una tiene una forma semejante a lo que significa una ola, una puerta, la última. Y entonces es la letra significa puerta, que es la palabra hebrea Dalet. Es en conclusión, en forma pictográfica, discípulo quiere decir aquel que conoce el Torah, que hace un pacto, que acepta la autoridad de Yeshua, que nace de nuevo del Espíritu a través de la inmersión y que entra a través de la puerta. Ese es discípulo. Conoce la Torah, acepta un pacto, su autoridad es Yeshua, ha nacido de nuevo y entra a través de la puerta. Y dice Juan 10, capítulo 10, del 7 al 11, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Eso es discipulado, conocer la Escritura, estar bajo una autoridad, tener un pacto, haber nacido de nuevo a través del Espíritu y entrar, no quedarse afuera, entrar. Quiero que vayamos una forma bien interesante que nos enseña Jesús a través de Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, el discipulado. Cómo nuestro Padre discipula. Dice: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: papá,
dame lo que me da, de lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien los mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que prendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando el padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo al dedo, sandalias. Traigan el mejor ternero, el más gordo, mátenlo para celebrarlo con un banquete, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se ha perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y así empezaron a hacer fiesta. ¿Qué sucedió? El hijo pródigo, ¿por qué pidió su herencia? ¿Por qué decidió irse? Desconfiaba. Creyó que él podía hacer las cosas mejor que las que estaban sucediendo en ese reino. Tenía el pecado de la desconfianza. Desconfiaba del papá. Dame lo que me toca. Dame lo que me toca. Desconfiaba de su papá. Desconfiaba de los planes de su padre. Desconfiaba que el lugar donde estaba era el mejor lugar. Y él creía que él podía hacer algo mejor. Dame lo que me toca, porque yo voy a hacer algo mejor que lo que tú has hecho. Adán y Eva, yo creo que yo puedo hacerlo mejor que tú. Así es que si puedo adquirir el conocimiento tuyo y puedo ser igual que tú, mejor. Desconfiaba de su papá, desconfiaba del plan de su padre, desconfiaba que el reino en el que estaba, en el reino en el que había sido puesto, era mejor. Él pensaba que él podía hacer algo mejor con su vida que lo que Dios podía hacer con él. Desconfiaba y se fue. Si ustedes ven la escritura, el padre le rogó. El padre estuvo detrás de él: no te vayas, espérate, mira, ¿a dónde vas? Aquí está mejor. ¿Por qué no le rogó? Porque tenía desconfianza. De nada sirve cuando no hay confianza. De nada sirve que ruegues, de nada sirve. Si en nuestro corazón está sembrada la desconfianza, de nada sirven las palabras. ¿Qué le dijo el padre? Ok, se fue. ¿Qué fue lo que le pasó? Cayó en un desastre. ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando el hijo cuando ellos fallan? Se comen el fruto prohibido y luego les dice: a ver, ¿qué es lo que hiciste? No, pues es que ella me engañó. No, pues que él me engañó. No, empezaron a echarse culpa, pero ninguno de los dos aceptó que habían fallado. ¿Y qué les dijo el Señor? Muy bien, está bien, no te quieres arrepentir, no quieres tener una relación conmigo, todavía no tienes confianza conmigo, está bien, vas a sufrir. No quieres estar conmigo, no quieres mi reino,
no quieres formar parte, no me tienes confianza, vas a sufrir. Tu mujer parirá con dolor, y tú, lo que siembres no se va a dar. El discipulado es duro. El discipulado a veces tenemos que decir y señalar qué es lo que está mal. Discipular a otros, la gente tiene que saber qué es lo que está mal. Porque si la gente no sabe lo que está mal, va a sufrir. El discipulado, Dios nos ha puesto para que seamos discípulos que confiemos en Él, que confiemos en sus planes, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros les transmitamos a otros, la confianza en Él. Pero parte de la confianza es si no confías, vas a sufrir. Si no confías, vas a sufrir. Hasta que el hijo pródigo vivió lo que tenía que vivir y se arrepintió. ¿Qué fue lo que hizo el padre? El padre lo anduvo buscando. No sirve de nada una relación basada en conveniencia. La relación es basada en la confianza. No qué vas a hacer tú por mí o qué voy a recibir a cambio. Yo confío en que lo que estoy haciendo es lo correcto. Cuando el hijo llegó, el padre lo abrazó, lo cubrió, lo amó. ¿Por qué lo cubrió? No le señaló su pecado ya. Nosotros no podemos obligar a nadie a que sean discípulos de Cristo. No podemos obligarlos, no podemos asustarlos, no podemos a obligarlos a que confíen en Cristo, pero el Padre nos enseña que siempre hay una puerta abierta para volver a recibirlos y decirles: no nos importan tus fallas, no nos importa tu traición, no nos importa lo que hayas hecho, eres bienvenido. No nos importan tus errores, porque nuestra relación no está basada en la conveniencia, sino en la confianza. Volvemos a confiar, volvemos a invertir y volvemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de nuestro Padre y el Espíritu de nuestro Padre está en nosotros. La manifestación de que el Espíritu de Dios está en nosotros es que tenemos siempre confianza. Siempre confiamos. No nos importa lo que nos pase, seguimos confiando. El padre le dijo: vente, lo abrazó, le cubrió su pecado, le volvió a dar autoridad, le dio sus sandalias para decirle: tú no eres un esclavo, tú no puedes andar descalzo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, ponte sandalias. No puedes andar como esclavo, no puedes comportarte como esclavo, no puedes vivir como un esclavo, eres mi hijo y eres bienvenido y nunca he perdido la confianza en ti.
Dios es un Dios de confianza, no es un Dios de dudas, no es un Dios que señala, es un Dios que cubre. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hizo Dios fue sacrificar a 2 animales para vestirlos, diciéndoles: mira hasta dónde ha llegado tu desobediencia. Observa, hijo, ya estás fuera del Edén, ya vas a sufrir. Y mira, tu pecado y tu desobediencia ha afectado aún a otros. 2 animales tuvieron que morir por ti. ¿Hasta dónde ha llegado tu pecado? ¿Hasta dónde quieres que llegue, hijo? ¿Hasta dónde vas a volver a tener confianza en mí? Entre más desconfianza, entre más te alejes, más dolor va a haber, más sufrimiento. Y no solamente tú, vas a llevar sufrimiento a donde tú vayas. A tal grado fue el sufrimiento que su hijo primogénito mató a su hermano. El discipulado es confianza. Cuando regresa le hace una fiesta, todo, pero sale el hermano mayor. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Ha llegado tu hermano? Le respondió: y tu papá ha matado un ternero gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos, pero ahora llega este hijo tuyo. Ni siquiera lo consideraba su hermano. ¿Qué problema tenía este hombre? Siempre había estado con el padre, pero ¿saben qué? Nunca tuvo una relación con su padre. Vivía con su padre, estaba con su padre, le servía a su padre, pero no tenía el corazón de su padre. Ni siquiera podía ver a sus hermanos como hermanos. Ni siquiera podía ver a su padre como su propio padre. Mira, ese es tu hijo. Fíjate cuántos años te ha servido sin desobedecer jamás tus órdenes. El clásico desconfiado: ¿cuánto doy y no recibo nada a cambio? ¿Cuánto doy y no recibo nada? Espero que me des lo mismo. O sea, espero que me des, espero recibir, espero que me des, espero. Y te he dado. ¿Por qué? Porque te he dado todo, Padre. ¿Por qué te he dado todo? Porque siempre que te he dado, espero que tú me devuelvas. Fíjate cuántos años te has servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta, pero ahora que ha llegado ese tu hijo, que ya despalforró todo con prostitutas, y tú mandas matar en honor al ternero más gordo. Hijo mío, le dijo el padre, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer una fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto. ¿Qué es el discipulado? Hermano, el discipulado es fiesta. ¿Sabes por qué no te gozas? Porque desconfías. ¿Sabes por qué no inviertes en los demás? Porque eres un desconfiado. ¿Sabes por qué no dejas un momento tu tiempo y se lo inviertes a otro? Porque desconfías del otro. Eres un desconfiado. ¿Sabes por qué no diezmas? Porque eres desconfiado. ¿Sabes por qué no ofrendas? Porque desconfías. Y crees que es sabiduría.
Se llama desconfianza. Perdónenme, pero el Señor me mostró que no podemos seguir siendo los mismos. Esto se tiene que pasar. Va a pasar la pandemia, hermanos, y tenemos que entrar como verdaderos discípulos de Cristo a la siguiente etapa. Verdaderos discípulos que confían, que no viven desconfiando. Voy a ir a la iglesia. Si no hacen lo que yo quiero, yo voy a ofrendar. Es que yo voy a ofrendar, pero yo quiero que lo gasten en esto. No, hermano, no se trata de eso. Es que yo voy a servir, pero quiero que me den este reconocimiento y quiero que me den lo otro. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de confianza. Les voy a decir una cosa, no se sientan mal. Yo todavía estoy luchando por eso y muchos estamos luchando todavía con eso. Pero yo creo que Dios es muy claro. ¿Cuántos de nosotros, sin que levantemos la mano, porque después lo levantaríamos todos, no estamos luchando con la desconfianza? ¿Y por qué tienes desconfianza? Porque quieres tener confianza si hacen lo que tú quieres, o si sucede como tú quieres, como a ti te gustaría. Eso se llama conveniencia, no confianza. Sí, cuando empecemos a discipular a otros tenemos que ser como el Padre. Cubrimos su pecado, no lo exponemos, cubrimos su pecado, los amamos, hacemos fiesta, los recibimos. Siempre va a haber una puerta abierta en nuestros corazones para todo aquel que quiera caminar en discipulado. No ofrecemos como discipuladores, como iglesia que discipula, no ofrecemos darles lo que quieren, ni hacer lo que les gusta, sino hacer lo que Cristo nos pide que hagamos, lo que la palabra dice que hagamos. Y si tenemos que señalar, tenemos que hacerlo. Y si la persona no acepta el señalamiento y se molesta, tendrá que trabajar mucho con su corazón, porque el señalamiento que se haga va a ser para bendecir. Amén. ¿Sí se han dado cuenta que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, es bien difícil que tú le puedas decir, aún entre tu familia, a tu papá, a tu mamá, es bien difícil decirle algo que está mal? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa cuando uno le señala a alguien, a un hijo, a una esposa, a un hermano, le señalamos, estás mal en esto? ¿Qué va a pasar? Un problema. No lo vemos como una bendición. El discipulado es eso. El discipulado es que somos bendecidos por lo que se nos señala. Ese es el corazón del discípulo. Amén. Oramos por nuestra confianza. ¿Sí? Yo sé que todos fallamos en eso, no se preocupen. Todos fallamos en eso. Es algo que Dios tiene que trabajar con nuestro corazón. Y Dios es muy paciente. Fíjense cómo a su hijo pródigo lo dejó que se fuera. Y dijo, hay una herramienta que no es de Dios, pero que Dios la aprovecha mucho.
y hay un autor que le llama el megáfono de Dios. Dios nos habla despacito y no hacemos caso, pero han escuchado un megáfono, de esos que habla el micrófono, la bocinota, y te grita. El megáfono de Dios se llama dolor, desgraciadamente. El megáfono de Dios se llama dolor. A mí no me gusta que me grite el Señor. Háblame despacito, porque Él va a luchar por nosotros y va a permitir el dolor en nosotros, porque su fin es que nosotros volvamos a confiar en Él. Y si para recuperar la confianza en Él es necesario el dolor, lo va a permitir. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. No confundamos sabiduría con desconfianza. No es lo mismo. La sabiduría se pone de acuerdo con Dios. La desconfianza se pone de acuerdo conmigo. ¿Con quién quieres estar de acuerdo? ¿Con Dios o contigo? Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos revela y nos muestra. Dice la Escritura: lámpara a tus pies es mi palabra. Y nos revela que a veces confundimos ciertas cosas. Y nosotros queremos ser discípulos tuyos y estamos metidos en esto y hemos cruzado esa puerta y sabemos que al cruzar esa puerta tú nos vas a enseñar y nos vas a corregir y nos vas a hablar. Aceptamos que es la Escritura, el Torah, la Escritura, nuestra ley, nuestra dirección. Aceptamos que hacemos un pacto contigo y rompemos el pacto con el mundo y el pacto con el diablo. Hacemos un pacto contigo. Reconocemos la autoridad de Jesucristo sobre nuestras vidas. Señor, hemos nacido de nuevo porque tu Espíritu ha descendido sobre nosotros, porque es por medio de la fe. Dice que todo aquel que cree, Jesús le ha dado potestad de ser hijo de Dios, porque aquel que lo recibió le dio potestad de ser hijo de Dios, y ese es un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en él, y entramos por esa puerta sabiendo que cruzando esa puerta viene lo bueno. Tú nos salvaste, Padre, en la cruz. Perdonaste nuestros pecados. Por medio de tu sangre fuimos comprados. Pero por medio del discipulado, tú quieres restaurar nuestra confianza. Por medio del discipulado, tú estás trabajando en la restauración de nuestra confianza en ti, Señor. Pero no solamente, Señor, confiamos en ti. Decir que confiamos en ti, pero no confiamos en el hermano, no somos discípulos completos. Decir que confiamos en ti y que confiamos en mi hermano, pero no confiamos en los que no creen en ti, no somos discípulos completos. Invertimos confiadamente en ti, invertimos confiadamente en nuestros hermanos, invertimos confiadamente en los que no te conocen. Haznos esos discípulos tuyos, Padre. Confiamos
e invertimos en ti, en mis hermanos y en los que no te conocen. Gracias, Señor. Llévanos a ese nivel de discipulado, para gloria y honra tuya, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.